Ahora con mucha alegría estamos recibiendo al economista Bruno Giometti. ¿Es Giometti o Giometti? ¿Cómo preferís, Bruno? Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar hablando contigo, con la audiencia. Y bueno, para ser fieles al origen italiano sería Giometti, pero bueno, de las dos formas se podría decir que está bien pronunciado. Pero vos preferís Giometti, ¿no? Sí. Así será llamado, pues, señor. Bueno, a ver, le recuerdo a las personas, a los oyentes de La Mañana en Camino, que sos economista, integrás el Instituto Cuesta Duarte de la Central de Trabajadores, del PIT-CNT, y además sos docente en la Facultad de Economía de la Universidad de la República, ¿está bien? Es así, esas actividades son las que estamos desarrollando actualmente. Bien, desde la perspectiva económica y política, que inexorablemente dialogan, ¿verdad? Ambas esferas, hubo en los últimos días dos acontecimientos de análisis bastante importantes. Por un lado, una conferencia de prensa que dio la ministra de Economía, y ni que hablar el mensaje a la Asamblea General que al cumplirse 2 años de su mandato dio el presidente de la República, repito, en nuestro Parlamento. Y en ambos acontecimientos, bueno, en el primero va de suyo y en el segundo era inexorable que también ocurriese, hubo anuncios, hubo aseveraciones, hubo afirmaciones y también hay muchas miradas que dicen que hubo, la expresión no es literal, pero sirve, creo, hubo ocultamiento, es decir, hubo asuntos que no fueron aludidos, ¿no? Bueno, en tal sentido se manifestó la Central Trabajadores en sendos comunicados que el Instituto Cuesta Duarte publicó. ¿Te animás? Yo sé que la tarea no es grata, pero ¿te animás a sintetizarlos, Bruno? Sí, bueno, efectivamente, el primer documento que presentamos es un poco más extenso porque aborda lo que fue la conferencia de la ministra de Economía, que era más extensa y más detallada en datos. Y bueno, el documento que sacamos ayer es más corto y lo que trata de hacer es recoger algunas puntualizaciones y también algunas cosas que faltaron desde nuestro punto de vista y que son bien importantes para la población en general y para la población trabajadora sobre todo en el discurso del presidente del miércoles. Un Sí, poco le cuento al público que el primero lleva como título Esperando el derrame, apunte sobre la conferencia de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, febrero 2021, y el más reciente de ayer, ¿verdad? sí, ¿Cómo nos fue a los trabajadores uruguayos en estos 2 años de gobierno? Primeras notas sobre la presentación realizada por el presidente ante el Parlamento a 2 años de su asunción. sí, y como decías, Alejandro, un poco la tónica que nos quedó y la sensación que nos quedó de las dos intervenciones, la de la ministra y la del presidente, es que, bueno, hay un relato que se plantea sobre, que tiene que ver, obviamente, todo relato está basado en algunos datos, y bueno, se plantea un relato que tiene que ver con la reactivación económica que se produjo en cuanto a los números macro en el segundo semestre de 2021, sobre todo, la reactivación en el empleo, ¿sí? Que se produjo también, sobre todo, en el segundo semestre del año pasado y que estaría continuando según los datos que hay para este año, y la reducción del déficit fiscal. Son cuestiones que el gobierno plantea como logros, que lo celebra, y nosotros lo que tratamos de hacer fue dos cosas. Primero, contextualizar esos datos, ¿sí? Darles un contexto y una mirada que puede ser complementaria o que discuta con la que plantea el gobierno, que es muy sesgada hacia ver eso como logros cumplidos, digamos. Y en segundo lugar, lo que tratamos de hacer es también dar información a la población y sobre todo a la población trabajadora de algunos datos que son muy objetivos y muy contundentes sobre variables que no se presentaron en estas intervenciones, como tiene que ver con la evolución del salario, las certezas o no certezas, mejor dicho, sobre cómo se va a desarrollar el proceso de recuperación de los niveles salariales que teníamos hasta antes de la pandemia, la caída de las jubilaciones y bueno, básicamente tiene que ver con esas dos cuestiones. Sobre lo primero, nosotros decimos que si bien es bienvenido el crecimiento económico, por supuesto, Uh -huh. entendemos que ese derrame no se está dando de forma lo suficientemente contundente hacia la población trabajadora, sino que si bien ha habido una reactivación en el empleo, que además tiene algunos signos de incertidumbre hacia adelante,
no es así con el caso de los salarios, y en términos, digamos, de la globalidad de cómo se está repartiendo ese crecimiento, claramente los trabajadores asalariados y los jubilados, que son los ex trabajadores, no han sido favorecidos de ese crecimiento, que hay otros datos que nos muestran que se ha concentrado en un puñado muy pequeño de la población, como por ejemplo en un informe reciente que publicó AEU, la Comisión Asesora de AEU, se habla del crecimiento récord que tuvieron los depósitos en las cuentas de mayor tamaño, tanto en el sistema financiero local como de los uruguayos en el exterior. Entonces, hay varios indicios que nos muestran que ese crecimiento que se empezó a producir a nivel del conjunto de la economía a partir del segundo semestre de 2021, no está siendo apropiado de forma equitativa por el conjunto de los uruguayos, que es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Bien, acá voy a apelar más que a tu condición de economista integrante del Cuesta Duarte, te pongo el gorro de docente de la facultad, ¿de acuerdo? Porque necesito que el público empiece a manejar, por lo menos a intentar manejar algunos conceptos que los ve desfilar delante de sus ojos y en el último tiempo con mucha asiduidad. ¿A qué voy? A lo siguiente, si yo te digo de cualquier gobierno del planeta, ¿no? Hay un gobierno que logró que su economía crezca, logró que bajar el déficit fiscal y logró que aumente el empleo, bueno, decís, ese gobierno está haciendo goles de todos los colores. Son datos que estimulan a cualquiera, que cualquier gobierno le gustaría lucir, ¿no es cierto? Claro, pero por eso es importante también dar el contexto. Por ejemplo, el crecimiento económico que se produjo en 2021, que es un dato del Banco Central oficial, más allá de que el último trimestre todavía no está el dato proyectado, pero va a haber un crecimiento del entorno del 4,5%. Algo de contexto que es básico, es decir, por ejemplo, la economía en el 2020 cayó un 5,9%, o sea que ese crecimiento sobre una base, con lo cual podríamos hablar de recuperación parcial y no todavía de crecimiento. Otro elemento de contexto, por ejemplo, es que en realidad en la mayoría de los países de la región, nosotros relevamos que hay 6 países de los 10 que componen América del Sur, o 9 si quitamos a Uruguay, que ya tienen un PBI, digamos, un valor económico global que generan en 2021 que está por encima del que tenían en 2019. O sea, esa recuperación, si bien la saludamos, y además es más fuerte de la que esperábamos a mitad de este año, por ejemplo, no es algo que se destaque de forma importante, por ejemplo, en la región. Y eso tiene que ver con algo que es muy claro, que es que el crecimiento económico que se logra en 2021 está muy vinculado con variables externas, con los precios de los productos que exportan todos los países de la región, carne, madera, soja, productos primarios en definitiva, o con algún procesamiento menor, y eso ha generado que la mayoría de los países de la región hayan tenido ese rebote económico en 2021 bien importante. Lo que nosotros discutimos sobre todo es el tema de cómo eso se derramó. Ahora vamos a eso, quiero ir entendiendo. Vos decís que de alguna manera el crecimiento que luce Uruguay, que vos acabas de decir, es un poco más grande que lo que inicialmente se pensaba. No habría que atribuírselo solo las virtudes o bondades en la conducción del gobierno y de la actual administración, sino que en todo caso es como el proceso natural que han vivido muchas economías luego del piñazo al hígado que implicó la pandemia. El famoso, que creo que los economistas manejan ustedes ese concepto, una especie de famoso efecto rebote. Es decir, los aplausos hay que hacerlos, pero en todo caso al sistema en general un poquito más global y no tanto a la conducción económica del Uruguay. ¿Lo voy entendiendo bien desde ese punto de vista? Sí, exacto. Uruguay tiene algunas fortalezas económicas que fueron construidas a lo largo de mucho tiempo hacia atrás, que son relevantes, pero en el plano de lo que es el crecimiento económico por sí mismo, ese famoso porcentaje de crecimiento del PBI al que aluden los economistas, lo que decimos es que no es destacado en lo que es la región, ¿sí? O sea, si vemos la mayoría de los países de la región, como te decía, crecieron en 2021 más de lo que habían caído en 2020. O sea, algunos cayeron más que Uruguay, por ejemplo, por nombrar un caso muy cercano a Argentina. En 2020
tuvo una caída del PBI, de la economía, que fue más fuerte que la que sufrió Uruguay, pero su recuperación en 2021 también fue más significativa y ya superan los niveles económicos previos a la pandemia. Y no quiero poner a Argentina como el principal ejemplo, porque es un país que por escala tiene y por historia tiene diferencias con Uruguay, pero si vemos Chile, Paraguay, Perú, Colombia, todos esos países han crecido de forma importante en 2021, y sobre todo tiene que ver con esta cuestión de que son economías que dependen mucho de las exportaciones de productos primarios, y el PBI depende su ritmo de evolución básicamente de estas señales, como le dicen a veces los economistas, que vienen de afuera, que tienen que ver con los precios que se pagan por esos productos y con la demanda que hay de las Bien. economías, sobre todo las más grandes como China, ¿no? Vos decías que en todo caso el reparo tiene que ver más que nada de qué haces con ese crecimiento. Y acá quiero hacerte una pregunta casi de carácter técnico, porque yo veo que se está manejando mucho como concepto, a veces en forma implícita y a veces en forma explícita. Y podría ser lo siguiente. Vos decís, claro, se dice que crece la economía. Claro, se dice que subió el empleo. Claro, se dice que bajó el déficit fiscal. Pero no se dice que los salarios y las jubilaciones han bajado. Es decir, la, los asalariados y los pasivos en Uruguay son la inmensa mayoría de la población, si lo sumamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en buen romance podríamos decir, no se dice que la inmensa mayoría de la población tiene menos dinero en el bolsillo, para seguir hablando de la imagen del bolsillo que usó el presidente. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, sí, eso es efectivamente así. La pregunta es, que yo creo que me parece que ahí es donde se mete las grandes diferencias que no siempre se explicitan y que me parece que en alguna medida pueden responder legítimamente a diferencias de carácter filosófico e ideológico, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Acaso bajar el déficit fiscal, que fue una promesa electoral y que se entiende que debe ser algo importante? He visto matices, pero nadie ha dicho que es bueno tener déficit fiscal alto. Para decirlo bien concreto, que lo entienda mi tío abuelo, por derecha o por izquierda, ortodoxos y menos ortodoxos, entienden que un déficit fiscal alto siempre es malo. ¿Hasta ahí voy bien también? Sí. La pregunta es, sucede que bajar el déficit fiscal, en buena medida, es propiciado porque salarios y jubilaciones están más bajas. Quiero decir, porque de alguna manera los salarios que aumentan, parte de ellos son públicos y además empujan a las pasividades por la reforma constitucional del índice medio de salario y hace que el Estado tenga que gastar más en jubilaciones y por lo tanto aumentaría o por lo menos no podría disminuir el déficit fiscal. Eso te lo tiro como una pastilla para que me lo analices en carácter de profe, ¿de acuerdo? Y la otra, ¿acaso el aumento del empleo, que es una cosa que yo veo que los empresarios utilizan muy a menudo, el aumento del empleo, esta buena noticia que significa que compatriotas nuestros, hermanos nuestros, nuestros primos, nuestros tíos que no tenían laburo y que de pronto ahora tienen un laburito, a lo mejor no será que lo tienen ahora gracias a que el otro primo, el que está trabajando, está ganando menos salario? Muy bien. Te voy a tratar de hacer algún comentario sobre las dos cosas que son bien Dale. importantes y bien interesantes para intercambiar. Sobre el déficit fiscal, igualmente sobre lo que dijiste de que siempre es bueno bajar el déficit, ahí tengo por lo menos un matiz, un comentario, que es que, sí, Quizá lo en expresé términos mal. genéricos. Sí, lo que quise decir que creo que hasta ahí vamos bien, del mismo modo que ya no se discute que la inflación es mala noticia, para algunos será la peor del mundo y para otros tan solo mala. Y del mismo modo que se entiende que el crecimiento económico es bueno siempre, después vemos qué hacemos con él, pero primero crecer la economía, entiendo que el déficit fiscal alto nadie lo vive como una buena noticia. Exacto. Ahí quizá el matiz puede ser en cuanto a en cada momento del ciclo económico Claro. qué prioridad darle. Incluso podría llegar a darse, para decirlo en criollo, que en algunos momentos del ciclo económico pueda ser recomendable técnicamente aumentar el déficit, si eso ayuda a generar reactivación económica para que después el déficit sea más bajo, porque se genera mayor pago de impuestos, mayor recaudación y mayor actividad económica, que fue básicamente lo que nosotros reclamamos, sobre todo en 2020, Sí. cuando el momento de la pandemia más duro económicamente, digamos, y nosotros veíamos que el gobierno seguía muy firme con su agenda, digamos, de reducción del déficit
de forma importante. Eso sobre el tema del déficit, y bueno, claramente lo más relevante de la discusión acá es la composición del mismo, ¿no? Esto que vos decías, si los salarios están a la baja en términos del conjunto de la economía, como viene pasando en los últimos 2 años, eso impacta a la baja de las jubilaciones, ¿no? En los últimos dos eneros, en enero del 21 y en enero del 2022, las jubilaciones ajustaron por debajo de la inflación. Eso, claro, para el Estado es un ahorro muy importante, incluso porque las jubilaciones en Uruguay son una parte importante del gasto público. Con los salarios estatales sucedió lo mismo, aunque con distintos porcentajes, porque en enero de 2021, por ejemplo, el ajuste que recibieron los públicos fue del 4,4 y la inflación había sido del 9,4 y después siguió estando, por más que bajó un poco en 2021, siguió estando muy por encima de ese porcentaje. Entonces, eso significó para el gobierno un ahorro muy grande, ¿sí? Más o menos, para que tengamos una idea, el déficit fiscal se mide como porcentaje del PBI, ¿no? Entonces se dice, el déficit fiscal bajó 1,2. De ese 1,2, 0,7, o sea, más de la mitad, se explica solamente por salarios y jubilaciones que se redujeron en el presupuesto entre 2021 y 2020. Después hay una baja adicional que tiene que ver con las inversiones, por ejemplo, que nosotros también lo vemos con una mirada crítica. Después sobre lo que planteas de los salarios, es bien interesante esa discusión porque, bueno, siempre se plantea esa dicotomía empleo-salarios, ¿no? Si suben mucho los salarios, eso genera desempleo porque las empresas deciden contratar menos gente. Incluso ha habido visiones que plantean que la pérdida de empleo que se había generado en los últimos años, antes de 2020, tenía que ver con que el salario estaba muy alto. Nosotros, obviamente, si los salarios crecen a una velocidad que es exagerada, eso va a generar que en una economía de mercado, donde la principal demanda de trabajo la hacen las empresas, pueda verse resentido porque sus costos aumentan, sobre todo en las actividades donde los salarios son una parte importante de la estructura de costos, que tampoco son todas, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, por sus características, capaz que la masa salarial es un 10% de los costos, entonces ahí no se justifica, digamos, que su situación económica dependa de que, digamos, emplear gente dependa de lo que pase con los salarios. Pero lo que nosotros decimos es lo siguiente, que es que si miramos conjuntamente empleo y salarios y lo comparamos con el PBI, lo que estamos viendo, incluso con las proyecciones económicas para 2025, es muy claro, es que la masa salarial global de la economía va a perder participación en el ingreso nacional. Lo voy a decir con 3 números que va a quedar muy claro. El gobierno en la conferencia Arbeleche ajustó las proyecciones macroeconómicas hasta 2025. Ellos dicen, aún teniendo en cuenta lo que fue la caída del 2020, la recuperación va a ser que el PBI, o sea, el valor total generado en Uruguay, sea un 12% mayor que en el 2019. 12% la economía va a ser más grande al final de este periodo que al principio. Y nos dicen, el empleo, según nuestras estimaciones, va a aumentar un 7%. Y después nos dicen, el salario real se va a recuperar, o sea, va a tener un aumento de 0, entre comillas, ¿no? Va a ser igual al principio que al final. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si el empleo crece 7 y el salario crece 0, la masa salarial, que es el agregado de las dos cosas, va a crecer un 7%. O sea, la parte de la torta que se llevan los trabajadores va a aumentar un 7%. ¿Sí? Pero la economía va a aumentar un 12%. O sea que va a haber sectores de la economía que van a estar aumentando mucho más sus ingresos que lo que aumentó el ingreso de los trabajadores, incluso dando por buenas las proyecciones de empleo que tiene el gobierno, que para nosotros son por lo menos inciertas en principio, ¿no? Porque, bueno, depende de un conjunto de variables que a veces pueden ir con una intensidad distinta. Entonces, es cierto, capaz que el empleo y el salario no pueden crecer las dos de forma acelerada durante mucho tiempo. Ahora, lo que no compartimos es que el salario y el empleo conjuntamente, o sea, lo que llamamos masa salarial, crezca menos que lo que crece la torta, porque eso quiere decir que la torta se está repartiendo de forma menos equitativa y sobre todo la otra gran parte del ingreso, que es el capital, en todos sus tamaños, pero principalmente el gran capital, se estaría llevando más que antes.
Bien, y desde ese lugar, porque me parece interesante también, el famoso, está creciendo la economía, a ver si voy bien el razonamiento. Muchachos, si está creciendo la economía y los trabajadores, los asalariados, los jubilados, los pensionistas están ganando menos, pero crece la economía, alguien puede suponer, bueno, entonces alguien se está llevando en forma un tanto desproporcionada ese crecimiento. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, claro. La pregunta es, incluso desde la mirada de ciertas miradas políticas, económicas, repito, ideológicas, ¿no será necesario la famosa idea del Maya Oro, ¿no? Que a estos pocos les vaya muy bien, incluso aceptando que a las mayorías de trabajadores, a las grandes mayorías de la población, asalariados, jubilados y pensionistas, les vaya un poquito mal a los efectos de que otro sector de la población, un bolsón más retraído aún, los que están sin trabajo, esos puedan pellizcar aunque sea algún laburito? Y además, como si fuera poco, en el marco de esa reactivación, porque si todo el mundo tiene un pesito más se va a gastar, nos termine generando una idea de prosperidad eh, más o menos generalizada, más o menos en el futuro? Es muy buena la pregunta y ahí hay varias cosas. Una es que, si bien a veces empleo y salario se plantean como variables contradictorias en términos absolutos, ¿no? Para tener más empleo tienen que bajar los salarios o no crecer, lo cierto es que en Uruguay y en muchas economías en realidad, una buena parte de los empleos, ¿sí? Se generan en lo que son empresas que venden en el mercado interno. Y esas empresas que venden en el mercado interno, en gran medida sus ingresos y su actividad depende de lo que compran los asalariados y los jubilados. Entonces, ahí hay como otra vuelta de tuerca que nos muestra que empleo y salarios no son necesariamente variables contradictorias, sino que puede ser que sea positivo que vayan con algún tipo de acompañamiento, ¿no? Que un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones que generan consumo interno podrían generar también empleo en esos sectores que tienen que ver con el mercado interno. Y Bueno, si de vemos los hecho, números, sí, profe, acá me tenés que ayudar vos, pero de hecho, en buena parte de los gobiernos del Frente Amplio, al Uruguay no le pasó algo así. Quiero decir, no aumentaron subrayadamente los salarios y sin embargo también aumentaron subrayadamente los empleos. claro, por lo menos hasta el 2015 fue así, ¿no? Que es una demostración de Por que, eso dije en buena parte, no, no dije sí, todo. sin duda, cuando la economía tiene una dinámica positiva, pueden aumentar empleo y salarios al mismo tiempo, y eso a su vez dinamiza esos empleos que tienen que ver con el mercado interno. Que nosotros lo que vemos es que en los últimos 2 años hay una gran brecha entre cómo le está yendo al sector agroexportador y agroindustrial, que está teniendo récord de exportaciones. Incluso el último dato que salió, que fue el de febrero de 2022, muestra que las exportaciones siguen creciendo y llegan a un nuevo récord. Si uno toma el último año móvil, digamos marzo del 21 a febrero del 22, las exportaciones de bienes superaron por primera vez los 12.000 millones de dólares en el año. O sea, 2021 había sido un récord. Ahora, si seguimos viendo los Ahora, primeros ¿y meses de quiénes son estos? 2022, se Eh, sigue Bruno, ¿quiénes son superando. esos, digamos, que han crecido tanto? ¿Quiénes son? ¿Qué uruguayos son? ¿Cuántos son? ¿A qué se dedican? ¿Dónde viven? Bueno, eso tiene que ver básicamente con los capitalistas de las actividades agroexportadores y agroindustriales, ¿no? Lo que tiene que ver con la carne, los dueños de los frigoríficos. Obviamente, dentro de todos estos sectores que son cadenas económicas hay distintas realidades, ¿no? El pequeño ganadero, por ejemplo, evidentemente no es un multimillonario. Ahora, hay algunos actores dentro de esas cadenas. En el caso de la cadena de la carne, yo no soy experto, pero los dueños de los frigoríficos, que algunos son uruguayos y otros son principalmente extranjeros, están muy concentrados, tienen mucha riqueza en términos de actividad económica y de ingresos, porque controlan esas plantas frigoríficas, la principal cadena económica del país. Después, por ejemplo, lo que llaman los invernadores, que son una parte concentrada, digamos, de la cadena de la carne vacuna, también tienen un peso económico fuerte y seguramente tuvieron enormes ganancias en estos 2 años. Y bueno, después podríamos hablar
los que se dedican a plantar soja, algunos cultivos que tuvieron un desarrollo Pero muy la pregunta es importante. esta. Porque hay como dos miradas, yo siempre veo que hay dos miradas sobre el mismo hecho. A un sector de la sociedad, de la economía, a un sector de los empresarios, estos que acabas de nombrar, es indiscutible que en este último tiempo les ha ido muy bien, incluso cuando al Uruguay le iba subrayadamente mal, ¿no? Quiero decir, nunca dejaron, o muy poquito tiempo, dejaron de vender sus cosas, incluso a buenos precios, que se han recuperado. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, es que es así. Hay dos miradas. Y dice, bueno, como te fue tan bien, uno puede decir, el derrame se produce naturalmente. ¿A qué voy? Hay una mirada sobre eso, ¿no? Claro, esa gente le está yendo tan bien, está vendiendo tanto y a tan buenos precios que hace que necesite más trabajadores, que hace que necesite más maquinaria y por lo tanto compra más, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa como que se va derramando. Y después están los otros y dicen, como te está yendo tan bien, pagame a mi Estado más dinero a través de impuestos que yo los redistribuyo con la mirada del Estado, que se supone que es justa, equitativa, democrática, solidaria, etc. ¿Pueden funcionar las dos cosas a la vez? ¿Tiene que ser solo una? ¿Cuál es el asunto? Sí, evidentemente siempre que a las actividades agroindustriales les va bien, algún derrame se produce en el tejido económico. Por ejemplo, si uno mira incluso los datos de empleo, la mayoría de los empleos que se recuperaron en 2021 fueron en el interior. Esto seguramente una hipótesis. Una hipótesis es que tiene que ver en parte con los jornales solidarios que se dieron de manera descentralizada por las intendencias, pero otra parte tiene que ver con empleos genuinos que se generaron en el transporte de carga, en las actividades que giran en torno a la ganadería y a la agricultura. Ahora, para que el derrame sea suficiente, también deberían, por ejemplo, no haber perdido salario real los peones rurales, los trabajadores del transporte de carga y los trabajadores que ya venían trabajando en esas actividades, ¿no? Independientemente de que hubo margen para generar empleo en 2021, que es algo positivo. Y Mira, vos después me con decís respecto que a... el Sí, sector agroexportador del Uruguay ha crecido y ha crecido en forma subrayada. Esta es una verdad objetiva, no se discute, ¿no? es así. Y sin embargo, por decir algo así, o por decirlo así, los peones de las estancias han perdido salario. Es así. Sí, sí, los peones, todos los grupos de consejo de salario de la actividad rural tuvieron pérdida porque tuvieron el ajuste, lo que se llamó la ronda puente de consejo de salario, que tuvieron una pérdida salarial y después van a tener una recuperación eh, más gradual hasta, bueno, con el compromiso del gobierno de que recién en 2025 van a tener el salario real que tenían antes de la pandemia. Pero estas actividades, lo que decimos nosotros es que no las afectó la pandemia y ya están en niveles de ganancias superiores a las que tenían en 2019, sin lugar a dudas. Entonces, después lo que decías con el tema de los impuestos también, es obvio que, y es bien reconocerlo, que cuando estas actividades crecen y aumentan su actividad, también pagan más impuestos por ganancia empresarial, ¿sí? Porque los impuestos son porcentuales sobre la Claro. ganancia. Ahora, nosotros lo que decimos es, no es justo que, por ejemplo, el gobierno haya tomado medidas que generaron una mayor carga de IVA sobre la población, por ejemplo, la disminución del descuento de IVA en los pagos con tarjeta de débito, o que haya tomado medidas que generaron que haya más gente que pague IRPF, que si se hubiera mantenido el criterio de ajuste anterior, y a estos sectores que tienen ganancias extraordinarias, que muchas están atesoradas en cuentas financieras en el exterior incluso, o sea que ahí también se cae un poco esa teoría de que mueve la economía. Una parte mueve la economía, pero hay otra parte que es atesoramiento puro y duro, ¿no? En los últimos 2 años, dicen los compañeros de AEU, las cuentas en el exterior aumentaron 2.800 millones de dólares. O sea, Ujú. eran 7.000 y pico y ahora llegaron, en el último dato que hay, que es a fines del año pasado, a 10.000 millones. Está claro que la mayoría de los uruguayos, de los trabajadores, de los jubilados, no tienen una cuenta bancaria en el exterior. Eso es dueños de grandes capitales, dueños de grandes propiedades que logran atesorar ese dinero que ni siquiera mueve la economía porque está atesorado en el exterior, ¿no? Bien. Entonces, ahí es un tema de énfasis. Nosotros creemos que el gobierno podría hacer mucho más en una dirección de generar que este crecimiento económico que se ha dado en 2021 y que
esperemos que siga en los próximos años, se reparta de una mejor manera, evitar generar ajustes fiscales que deterioran el salario de los trabajadores públicos, que deterioran los servicios, porque también tiene que ver con eso. Si las maestras ganan menos, además de que creemos que eso está mal, también se deteriora la calidad, capaz que no inmediatamente, pero a la larga se deteriora la calidad de la escuela pública, y lo mismo podríamos decir con el resto de los bienes públicos que brinda el Estado. Entonces, un poco es en esa dirección que nosotros evaluamos las últimas exposiciones tanto de la ministra como del presidente. Bruno, se me agolpan nuevas y renovadas y algunas viejas e históricas preguntas y comentarios, lo que augurará próximos encuentros, ¿sabes? Pero en todo caso, quiero preguntarte en el final, estos documentos que ustedes emitieron, me refiero al Cuesta Duarte, están abiertos y a disposición del público, ¿no? Sí, sí, están en la página web del instituto, que es cuestaduarte.org.uy. Ahí los pueden encontrar. El primero es un poco más extenso, de 10 carillas más o menos, y el que sacamos ayer, más resumido, son 3 o 4 carillas. Y bueno, nos parece que son importantes para que la sociedad tenga una mirada más abarcativa, digamos, que la que se dieron desde el gobierno, que claramente el gobierno busca presentar los datos a su manera y los que le da mejor, pero bueno, creemos que para un análisis más riguroso hay que tener todos los datos y, bueno, y una mirada de los trabajadores que sin perder rigurosidad técnica también nos parece que es valioso. El link de ambos informes los vamos a subir en el chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Te agradezco y nos reencontramos más temprano que tarde, Bruno. Bueno, Alejandro, muchas gracias y un abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bruno Giometti, el economista del Instituto de Cuesta Duarte del PICNT, docente además de la Facultad de Economía de la Universidad de la República, nos acaba de ayudar a poner La Mañana en Camino. Nos vamos a la pausa.